Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. Bienvenidos. Ha aumentado a 16 el número de muertos que dejan hasta este momento las manifestaciones contra Nicolás Maduro en Venezuela. En la tercera noche de protestas ha vuelto la represión por parte de las fuerzas de seguridad a quienes se manifestaron en contra del régimen. En Petare, antiguo bastión del chavismo en Caracas, policías y manifestantes se enfrentaron a tiros y fueron arrojadas 2 granadas. Represión y violencia. Así atacaron las fuerzas de seguridad venezolanas a decenas de personas durante la madrugada de este jueves. Los hechos ocurrieron tras las masivas movilizaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro a lo largo del territorio. Diferentes focos de tensión se mantuvieron en varias partes del país mientras la cifra de muertos asciende. La mayoría de los decesos ocurrieron por arma de fuego en lugares como Caracas y los estados de Táchira, Barinas, Portuguesa, Amazonas y Bolívar. Decenas de personas han resultado heridas y muchos más permanecen detenidos desde que iniciaron las protestas. Manifestantes expresaron la indignación y el rechazo hacia el régimen madurista. Hasta que Maduro no se vaya, la gente no va a estar en la calle, así tengamos que destruir, hacer lo que sea, contarle que él se vaya porque ya no lo aguantamos más. Otros se muestran esperanzados tras el anuncio de Juan Guaidó de asumir la presidencia de forma provisional. Yo creo que está bien porque Venezuela necesita otro presidente, ya es suficiente ya. A través de las redes sociales los ciudadanos continúan registrando la represión del oficialismo en videos que son divulgados en internet. 942 personas que se mantuvieron retenidas por la Guardia Nacional dentro de la Catedral de Maturín, en el oriente de Venezuela, han sido liberadas. Estos feligreses se refugiaron en iglesia durante las protestas registradas el miércoles y luego de que un grupo quemara la sede del Partido Socialista en la localidad. Los uniformados exigían la entrega de varios estudiantes a los que responsabilizaban de actos vandálicos. La Conferencia Episcopal de Venezuela ha denunciado que los efectivos habían puesto cerrojos a la puerta de entrada para impedir que salieran. Rechazo total a la represión. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, lamentó la muerte de manifestantes en los últimos 3 días en medio de las protestas contra Nicolás Maduro. En un mensaje difundido en su cuenta de Twitter, el presidente de la Asamblea Nacional aseguró a las familias de los fallecidos que habrá justicia en cada uno de sus casos. No tengo palabras para expresar el dolor que siento al seguir enterándome que venezolanos han sido asesinados durante las protestas en las últimas horas. A sus familias solo les puedo garantizar que la justicia y la paz reinará en nuestra patria. El equipo de NTN 24 se ha trasladado a Petare, el barrio más grande de la capital venezolana, que en las últimas horas ha sido escenario de fuertes enfrentamientos de los manifestantes con cuerpos de seguridad aliados a Maduro. Vamos a Caracas con nuestro periodista Luis Alejandro Laya. Tiene toda la información. Luis, adelante con su reporte. Hola, buenas tardes. Pues los enfrentamientos continuaron durante la noche de este jueves en distintas zonas de la ciudad de Caracas, principalmente en zonas populares, tanto al este como al oeste de la ciudad. Las evidencias quedaron en las calles y se pueden apreciar este día jueves en toda la ciudad. Anoche fue horrible, eso fue una guerra campal ahí en el Palo Verde. Nosotros tuvimos que meternos debajo de las camas, no sabíamos ni por dónde meternos. Nosotros sentimos de todo. Quemando caucho, las personas, los vecinos salimos con cacerolas, bajo el barrio José Félix Riva. Esto fue horrible anoche. Habitantes de distintas zonas aseguran que el descontento es masivo, que se nota en las distintas calles y que se ha manifestado todas estas noches, incluso con saldos negativos, fallecidos y heridos. Miedo, pero firme con la cuestión de que esto pueda cambiar. Impotencia y rabia. Un sueldo no me alcanza ni para comprar un pedazo de queso. Eso es lo que vimos aquí, rabia e impotencia. También hay víctimas de esta represión y los enfrentamientos con cuerpos policiales. Han perdido lo poco que tienen en medio de las manifestaciones. Anoche, a las 7 de la noche, iba a guardar la gandola al río Lince y me cayeron unos manifestantes con pistola y granada y me bajaron de la gandola y me maltrataron y la quemaron, bueno. La quemaron y ellos decían por Maduro, que querían tomar Maduro, por Maduro. Yo les decía, así no es la manera que van a tomar Maduro.
Incluso después de una noche de terror, los ciudadanos de Caracas aseguran y manifiestan su descontento hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Exigen un cambio de gobierno e indican que continuarán en las calles, cueste lo que cueste. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Luis, gracias por ese reporte. Una buena tarde para ti. Y como le informábamos al inicio de esta emisión, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se ha pronunciado sobre la situación que vive Venezuela. Como comandante de las Fuerzas Armadas, ha declarado su lealtad a Nicolás Maduro. Denunció de nuevo un intento de golpe de Estado. Ayer vimos un evento reprochable. Un señor levantando la mano nuevamente, autoproclamándose presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es un asunto gravísimo que atenta contra el Estado de Derecho, atenta contra la paz de todos los venezolanos. Es aberrante lo que hemos visto en el día de ayer. Alerto al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de Estado contra la institucionalidad, contra nuestra democracia, contra nuestra Constitución, contra el presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Al mismo tiempo, y en ese sentido, el ministro Padrino dijo que la Fuerza Armada no reconoce a Juan Guaidó como jefe de Estado encargado. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fiel a las tradiciones heredadas del libertador Simón Bolívar, no aceptará jamás a un presidente impuesto a la sombra de intereses oscuros ni autoproclamado al margen de la ley. Tampoco se subordinará nunca a una potencia extranjera o a un gobierno que no sea elegido democráticamente por el pueblo de Venezuela. El ministro Padrino además ha afirmado que la oposición, junto con lo que llama el imperio, quieren llevar a Venezuela a una guerra. Según él, los militares están llamados a evitar un enfrentamiento. Así pues que nosotros estamos aquí es para evitar a todo trance, lo vamos a evitar, estamos llamados a hacerlo, un enfrentamiento entre venezolanos. No es la guerra civil, no es la guerra civil, no es la guerra entre hermanos la que va a solucionar los problemas de Venezuela, es el diálogo. En medio de su pronunciamiento, el ministro de la Defensa habló de evitar una guerra, además de propiciar el diálogo. Ha reconocido el esfuerzo que, según dice, han hecho algunos países de la región en ese sentido para alentar una resolución. Y agradezco profundamente, en nombre de los soldados de la patria, los hijos de Bolívar, de Miranda, de Sucre, de Urdaneta, los hijos de Chávez. Agradecemos toda la buena voluntad de los gobiernos que andan propiciando un diálogo, que andan propiciando el entendimiento, la salida constitucional. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada que esté fuera de la Constitución. Y ahí radica todo, nuestro proceder. Y minutos antes del pronunciamiento del ministro de Defensa de Venezuela, generales y jefes del comando han ratificado su apoyo a Nicolás Maduro. Los mensajes emitidos en el canal del Estado señalan que las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas reconocen a Maduro como el único presidente elegido, según ellos, democráticamente por el pueblo de Venezuela. Rechazan además, este grupo, una presunta intervención externa en el país. Expresamos al pueblo venezolano y al mundo entero el fiel e irrestricto apego a la Constitución y leyes y reglamentos de la República Bolivariana de Venezuela. Categóricamente y con profundo espíritu patriótico reconocemos y demostramos lealtad y subordinación absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y vamos a enlazarnos con la señal de Venezolana de Televisión, el canal del Estado. Hace minutos tenían imágenes del presidente Nicolás Maduro, presidente que según la Asamblea Nacional usurpa este cargo. Según informa el canal del Estado, presenta el informe de gestión del año 2018. Llama la atención que ya el 14 de enero pasado había rendido su memoria y cuenta también ante el Tribunal Supremo de Justicia como dicta la Constitución,
que permite hacerlo ante el máximo tribunal si por alguna situación sobrevenida no pudiese hacerlo ante la Asamblea Nacional. El Parlamento venezolano fue declarado en desacato por ese mismo Tribunal Supremo de Justicia, cuestionado por ser, según dicen los detractores del madurismo, un brazo ejecutor judicial del Ejecutivo. Allí, ante una banda de músicos venezolanos, saluda Maduro a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y se espera que presente allí lo que dice es el resultado de su gestión el año pasado. Y mientras esto sucede en Venezuela, en Washington, la Organización de Estados Americanos está adelantando a esta hora una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo para evaluar los recientes acontecimientos vividos en Venezuela. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, intervino en esa reunión, dijo que el régimen del expresidente Nicolás Maduro es ilegítimo. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestra periodista Emiliana Molina. Emiliana, muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Carlos. Ruth, ¿qué tal? El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, salió hace solo minutos de la Organización de Estados Americanos, donde dio unas breves declaraciones, asegurando que Estados Unidos está dispuesto y preparado para brindar asistencia humanitaria a Venezuela, al menos $20 millones. También instó a las fuerzas militares a proteger y defender a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, que una decena de países en las Américas reconocen como el presidente legítimo del país caribeño. Y por último, instó al resto de países en la Organización de Estados Americanos a reconocer a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Sin embargo, no hizo mención alguna sobre una posible intervención militar en el país caribeño, pues en las últimas horas el mandatario estadounidense Donald Trump ha reiterado que todas las opciones están sobre la mesa. Estamos listos para apoyar los esfuerzos de la Asamblea Nacional, el pueblo venezolano y el presidente interino para restablecer la democracia y el respeto del Estado de Derecho en Venezuela. Asimismo, estamos listos para proveer asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela tan pronto como sea posible desde el punto de vista logístico. Hoy estoy anunciando que Estados Unidos está listo para proveer más de 20 millones en asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela. Como amigo del pueblo venezolano, estamos listos para apoyarlos aún más, apoyarlos a empezar el proceso de reconstruir su economía y su país a partir de la destrucción provocada por el régimen ilegítimo e incompetente de Maduro. Nuestro apoyo a las esperanzas y sueños de Venezuela son en gran comparación a los regímenes autoritarios de todo el mundo que se han alineado para apoyar al antiguo presidente Maduro, y no hay ningún régimen que haya ayudado más la tiranía del presidente Maduro como el de La Habana. Cabe mencionar que Samuel Moncada, el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, no está presente en esta sesión extraordinaria. Está aquí un representante alterno del gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela, quien ha tildado las recientes acciones como un golpe de Estado al país caribeño y quien rechaza también esta convocatoria a la sesión extraordinaria. Pero por su parte, otros países están actualmente adentro de esta sala en la Organización de Estados Americanos, reiterando su respaldo por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, entre estas los representantes de Perú. Reconocen y expresan su pleno respaldo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien ha asumido en la fecha como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, en atención a las normas constitucionales y ante la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro. También cabe mencionar que el día de hoy una manifestante de una organización llamada Code Pink intervino en esta sesión extraordinaria pidiéndole a los embajadores que reconozcan a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y que rechacen el gobierno de Nicolás Maduro. Esta mujer recibió una ovación de pie de parte de algunos embajadores, entre estos el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo. Esta es toda la información que tenemos en directo desde el organismo. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias por ese reporte desde la capital estadounidense. Y protección para Juan Guaidó, esto es lo que pide un grupo de abogados del también político opositor Leopoldo López. Los defensores del líder de Voluntad Popular han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para preservar la vida de Juan Guaidó. Los juristas han argumentado que durante las últimas semanas se han producido amenazas, actos de hostigamiento, también persecución contra el hoy declarado presidente interino de Venezuela por parte de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
Nombran como el más reciente antecedente la detención breve de la que fue víctima el pasado 13 de enero por parte de miembros del SEBIN cuando se dirigía a un gabinete ampliado, que también pues, en este pedido han incluido la protección para la esposa de Guaidó, a Fabiana Rosales, y de la hija de ambos, una niña de 2 años. La comunidad internacional vieron cómo se expresó el 10 y denunciamos formalmente el secuestro. El secretario de Estado, Mike Pompeo, pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una sesión especial para allí evaluar la situación en Venezuela. Fuentes diplomáticas han confirmado a NTN 24 que la reunión se llevaría a cabo este sábado. NTN 24 en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, buenas tardes. La petición hecha al Consejo de Seguridad en la mañana de este jueves por parte del secretario de Estado Mike Pompeo constituye el último movimiento de la Unión Americana en el campo diplomático para hacer frente a la crisis actual en Venezuela. Hasta el momento, los esfuerzos de los delegados de Washington ante el ente rector de Naciones Unidas no habían permitido consolidar una sesión abierta de debate en el Consejo de Seguridad a propósito de la crisis en territorio venezolano. Lo máximo que se había logrado hasta el momento era una sesión de consultas informales bajo de la denominada Fórmula Arria. Sin embargo, el deseo o el propósito del secretario de Estado es que los integrantes del Consejo de Seguridad debatan qué hacer frente a la situación sociopolítica que tiene lugar ahora mismo en Venezuela. Antes de esta petición sorpresiva de parte de los Estados Unidos, había trascendido una nueva declaración del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien en particular expresó su preocupación por el fallecimiento de por lo menos 14 personas en el marco de las últimas movilizaciones en contra de Nicolás Maduro. A propósito de esa reacción, el secretario general también hizo un nuevo llamado para que ojalá se busquen caminos que reduzcan las tensiones en Venezuela. En este momento crítico, el secretario general llama a todos los actores a disminuir las tensiones y hacer todo lo posible para prevenir la violencia y evitar cualquier escalada. El secretario general subraya la necesidad urgente de que todos los actores relevantes se comprometan en un diálogo político inclusivo y creíble para abordar la larga crisis que viene enfrentando el país. A propósito de la petición que ha hecho Estados Unidos al Consejo de Seguridad, fuentes diplomáticas precisan a NTN 24 que esa solicitud ya reposa en los integrantes del ente rector de Naciones Unidas, quienes en las próximas horas se encargarán por una parte de acomodar ese evento que, de acuerdo con lo que ha solicitado Estados Unidos, tendría lugar en la mañana de este sábado, posiblemente sobre las 9 de la mañana, hora local de la ciudad de Nueva York. Es toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Y el gobierno de Donald Trump anunció que mantendrá a su personal diplomático destacado en Venezuela, haciendo caso omiso a las órdenes de Nicolás Maduro. Trump ha instado a la Fuerza Armada venezolana a proteger a sus funcionarios y señaló que Maduro no tiene la autoridad legal para romper relaciones con la Unión Americana. El senador Marco Rubio advirtió que si el régimen oficialista ordena alguna acción que ponga en riesgo la vida de sus ciudadanos en el país sudamericano, la respuesta será inmediata y dura. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha recibido una llamada del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien le manifestó su apoyo total para que en la nación se lleve a cabo elecciones libres. También por la crisis en Venezuela, Sánchez se reunió esta mañana con los presidentes de Ecuador, Colombia y Costa Rica. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene el reporte. Marcelo, adelante. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. En España continúan las reacciones luego del juramento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Desde Davos, Suiza, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, llamó telefónicamente a Guaidó. Desde Davos, en Suiza, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llamó telefónicamente a Juan Guaidó. En esta imagen facilitada por el Palacio de la Moncloa se aprecia el momento de la llamada en la que, según fuentes oficiales, Sánchez reconoció el coraje de Guaidó y la legitimidad de la Asamblea Nacional Venezolana. Además, explicó a Guaidó la posición de la Unión Europea en favor de la celebración de elecciones libres en Venezuela. Minutos antes de esta llamada, Sánchez mantuvo un encuentro con los presidentes de Ecuador, Colombia y Costa Rica para hablar sobre la situación de Venezuela. Desde Madrid, en cambio, el ministro de Asuntos Exteriores de España ampliaba cuál es la posición europea en este asunto. Esta posición dejaba clara nuestro apoyo a la legitimidad de la Asamblea Nacional Venezolana, cuyo presidente es Juan Guaidó,
Rechazamos cualquier intento del uso de la fuerza y de la violencia y planteamos claramente como solución a la grave crisis política y humanitaria de Venezuela la convocatoria de elecciones libres, democráticas, garantizadas. Otros partidos políticos españoles también se pronunciaron sobre la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Los partidos Ciudadanos y Popular presentaron sendas proposiciones en el Congreso para pedirle al gobierno español se una a los países que reconocen a Guaidó como presidente interino. España tiene que hacer posible que haya urnas en Venezuela. España tiene que hacer posible que se vote en democracia conforme a la Constitución venezolana. Y España tiene que liderar la lucha contra la violación de derechos humanos. Creo que al señor Sánchez no le debería quedar duda alguna de tomar la iniciativa y llevar la delantera en la Unión Europea y pedir ese reconocimiento a la democracia venezolana antes de que lo pidan otros países como ya lo están haciendo, reconociendo, como es el caso de Francia, Alemania y otros países que están mucho más remotos de Venezuela de lo que está España. Amigos televidentes, y esta proposición presentada por el Partido Ciudadanos deberá ser votada en el Pleno del Congreso de los Diputados. Si es aprobada, ya es decisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, si la acata o no. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Marcelo, gracias por ese reporte. La Unión Europea, por su parte, se pronuncia sobre lo ocurrido ayer en Venezuela. El bloque ha recalcado su respaldo a la Asamblea Nacional como la única institución elegida legítimamente. Sin embargo, no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino. En una declaración conjunta emitida por la alta representante de la Unión Europea para la política exterior, Federica Mogherini, ahí también se ha llamado al gobierno de Maduro a restaurar y a respetar los poderes del Parlamento. Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, recordó que a Maduro, que sigue de cerca lo que pasa en este país, le ha exigido también respetar la libertad de expresión de sus ciudadanos. Tajani agregó que Guaidó sí tiene legitimidad democrática. Exijo a Maduro que respete al pueblo de Venezuela y que evite la violencia. Recuerdo que el Parlamento Europeo ya pidió que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes perpetrados por el régimen. Sigo con mucha atención los acontecimientos en Venezuela. Contrariamente a Maduro, Guaidó sí tiene legitimidad democrática. Se debe respetar las manifestaciones y la libertad de expresión de un pueblo que está harto de pasar hambre y sufrir los abusos de Maduro. México sigue defendiendo su posición sobre la situación en Venezuela. El titular de la Secretaría de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, realizó una conferencia de prensa esta mañana en compañía del presidente Andrés Manuel López Obrador. El canciller aseguró que el gobierno mexicano se apega al principio de no intervención y sigue reconociendo a Nicolás Maduro Moros como presidente de Venezuela. Explicó que la situación vivida o que vive la nación caribeña tiene muy pocos precedentes y afirmó que no acompañará una acción de esta naturaleza. Ebrard afirmó que México busca llevar paz y diálogo a Venezuela tras las multitudinarias protestas de ayer. México fijó una postura de conformidad con la Constitución. Nosotros no vamos a acompañar ninguna acción de esa naturaleza. Desde luego que nos preocupa la paz, los derechos humanos, las libertades, y coincidimos con la Organización de las Naciones Unidas, en primer lugar, respecto a que necesitamos hacer esfuerzos para reducir tensiones, evitar un escalamiento que lleva a la violencia. Entonces México va a seguir esa postura, en síntesis, no intervención y disposición a contribuir con nuestro granito de arena a cualquier proceso que lleve a paz y diálogo. Por su parte, El Salvador ha expresado su total respaldo a Nicolás Maduro. El gobierno de Salvador Sánchez Serén ha manifestado que apoya al oficialista, a quien cataloga como el único elegido legítimamente en un proceso electoral. Agregó que desconoce al opositor Juan Guaidó como presidente interino. Sánchez Serén afirmó que se une a este grupo de países que respalda un diálogo como la salida a la crisis, pero sin injerencia extranjera. Otros gobiernos también tomaron la posición de El Salvador y reconocen la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Entre ellos, Nicaragua, que animó a Nicolás Maduro a seguir adelante, dicen, con fe y esperanza, y además ha llamado a todos los integrantes del ALBA a respaldar al oficialismo venezolano.
Bolivia también defendió a Nicolás Maduro al asegurar que se intenta, y citamos, herir de muerte a la democracia en Venezuela. Cuba se solidarizó con Maduro al argumentar que enfrenta un plan para desacreditar y desestabilizar a la revolución bolivariana. Y México, donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dijo que no participará en el desconocimiento del gobierno de Maduro y manifestó su respaldo a la postura de la ONU de que los actores involucrados en la crisis eviten escalar el conflicto. Rusia, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha defendido la legitimidad, ha dicho, de Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de acentuar la división de la sociedad venezolana, incrementar la confrontación en las calles. China ha mostrado su apoyo al gobierno de Maduro, ha censurado la intrusión, ha puesto textualmente en un comunicado en asuntos internos por parte de Estados Unidos después de que Donald Trump reconociera como legítimo al mandatario interino Juan Guaidó. Turquía criticó la postura de Estados Unidos y dijo que va a apoyar a Juan Guaidó y que esto va a provocar, que si reconocen a Juan Guaidó provoca un caos en Venezuela. Irán y Siria también han criticado la ilegítima injerencia extranjera en asuntos internos de Venezuela, especialmente de parte de Estados Unidos. 10 países alrededor del mundo en esta situación. Vamos a hacer la primera pausa aquí en el informativo y al volver avanza la visita del Papa Francisco a Panamá. Allí se lleva a cabo la Jornada Mundial de la Juventud. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Espere reporte en vivo desde la capital panameña. Como centro regional. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Y avanza la visita del Papa Francisco en Panamá. Hoy justamente el Papa Francisco ha sido recibido en el Palacio de las Garzas por el presidente Juan Carlos Varela. En horas de la tarde se dará la ceremonia de acogida y apertura de la Jornada Mundial de la Juventud. Esto ocurrirá en el campo Santa María La Antigua. Cobertura especial de NTN 24. Saludamos a nuestro enviado especial a Ciudad de Panamá, Jason Calderón. Ha estado dando cobertura a este evento que emociona a todos los católicos. Jason, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Ruth, muy buenas tardes. Un día caluroso en Ciudad de Panamá, 29 grados centígrados, pero también caluroso por el fervor, la emoción de la gente que ha venido a ver al Papa Francisco, los jóvenes que han podido saludarlo aquí en el casco antiguo de Ciudad de Panamá. Todas las calles fueron cerradas, ustedes lo decían, 3 momentos de esta primera jornada, de este primer día de actividades del Papa Francisco. La primera, la visita a la presidencia, donde se encontró con Juan Carlos Varela. La segunda, la visita a la Cancillería, desde donde dirigió un mensaje y dijo que Panamá era una tierra de convocatoria y había que celebrarlo. Y la tercera, aquí en la iglesia San Francisco de Asís, donde me encuentro y donde se reunió el Papa Francisco con los obispos centroamericanos. La primera actividad del Papa tuvo lugar en el Palacio de las Garzas, sede de la presidencia panameña, donde fue recibido por Juan Carlos Varela. Después de tomarse la foto oficial, el mandatario le regaló al pontífice un rosario panameño con crucifijo. Santo Padre, en nombre del pueblo y el gobierno de la República de Panamá, le damos la más cálida bienvenida a esta hermosa tierra de paz. Luego Francisco caminó las calles del casco antiguo de Ciudad de Panamá hacia la Cancillería, donde le dio la bendición a cientos de personas, entre ellas varias en condición de discapacidad. El Papa Francisco le da un saludo a su hijo. Sí, le dice, hola, ¿cómo estás? Me emocioné mucho. Porque yo estaba en este momento, estaba cerca del Papa, siento la presencia de Dios ahora mismo, me emociono porque lo tocó. Yo sé que Juan Antonio va a estar mejor, lo que le hizo el Papa, y le dio una sonrisa. Mira que me he quedado sin palabras, me he quedado maravillado. Hace 3 años cuando el Papa dijo en Cracovia que venía a nuestro país, pues fue un momento que soñé y visualicé internamente desde el alma para decretarlo y que se cumpliese, y ha sido una experiencia que marcará mi vida para siempre, ¿no?
En el Palacio de Bolívar, el Papa saludó al cuerpo diplomático y celebró en su primer discurso estar en Panamá, país al que llamó tierra de convocatoria. Podemos contemplar a Panamá como tierra de convocatoria y como tierra de sueños. Panamá es tierra de convocatoria. Francisco se reunió luego en la iglesia San Francisco de Asís con los obispos centroamericanos previo al encuentro con los jóvenes que tendrá esta tarde en la cinta costera. Les estaba contando sobre la reunión que tuvo el Papa Francisco con los obispos centroamericanos aquí en la iglesia San Francisco de Asís. Y es que es una oportunidad para hablarle a esta región que está enfrentando problemáticas como la violencia, como el narcotráfico, la migración forzada. Le dijo dos cosas puntuales a los religiosos de Centroamérica el Papa Francisco. Dijo, son muchos los jóvenes que dolorosamente han sido seducidos por respuestas inmediatas que hipotecan la vida. Nuestros jóvenes sin hogar, sin familia, sin comunidad, quedan a la intemperie del primer estafador. Y retó a la iglesia centroamericana a brindar oportunidades de educación a estos jóvenes desde el clero. Una de las cosas que va a hacer el Papa Francisco esta tarde cuando se reúna cara a cara con los jóvenes es hablarles de frente, y ahí van a estar los centroamericanos. Nosotros les preguntamos a ellos qué esperarían del mensaje del pontífice. Jóvenes peregrinos de Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador se han preparado durante más de un año para este momento. Ha sido un viaje bastante cansado, ¿verdad? Pero con sacrificio para Dios, ¿verdad? Y contento de estar aquí en Panamá, ¿verdad? El pontífice estará cara a cara hoy con la juventud centroamericana que se enfrenta a problemáticas como la violencia y el narcotráfico. Le pedimos que rece por El Salvador, ya que es un país violento reconocido, pero aquí estamos nosotros haciéndole saber que no toda la gente es violenta, sino que tiene gente de buen corazón en el país. Entornos de pobreza, delincuencia, y no les queda otra opción que emigrar hacia otro país. Se espera que el Papa se refiera también a la corrupción, uno de los peores males que azota la región. Casi todos los países de Centroamérica tienen una dificultad enorme. Tenemos muy pocos ricos y los pobres son muchos. Aprovechando la primera visita del pontífice a su tierra, los jóvenes católicos centroamericanos piden oportunidades. Esperando verlo aunque sea de lejos y poder sentir la paz y la santidad que reina en el Papa. Y les cuento que aquí en Panamá ha generado polémica el costo de la tarima sobre la cual el Papa Francisco esta tarde va a dar la misa de ceremonia de bienvenida a todos los jóvenes. Hay diputados panameños que dicen que no les parece justo gastarse 12.4 millones de dólares en una sola tarima, que va a ser usada un par de veces y luego será desarmada. 12.4 millones de dólares fue lo que costó el montaje de la estructura y equipos de tecnología de la tarima en el campo Santa María la Antigua, donde el Papa se dirigirá a miles de jóvenes. Una cifra que para sectores políticos de Panamá, un país de 4 millones de habitantes y un índice de pobreza cercano al 20%, no es coherente. Y segura que el Papa Francisco no estaría de acuerdo con este derroche y con este robo descarado que han hecho de una tarima. Imagínate que yo hice una comparación de estadios a nivel de Brasil, de Colombia, de Panamá, que te cuestan 3, 10 millones de dólares, pero una tarima que te van a poner por 4 días, 5 días, que después la sacan, ya nadie sabe qué hace, y se robaron los 12 millones y aquí nadie investiga. La plataforma de la cinta costera para la Jornada Mundial de la Juventud tiene 4 niveles, un elevador para el ascenso del pontífice y un backstage papal para que Francisco descanse durante su espera. El escenario también incluye 20 pantallas y 96 altavoces. El Papa es una persona humilde, él es jesuita, es una persona que realmente ha hablado en contra de la corrupción, quiere transparencia. El arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, explica que en una Jornada Mundial de la Juventud se necesita tecnología de punta y un sofisticado sistema de sonido. No es la tarima lo costoso, una tarima no, pues, es las pantallas, el sonido y todo, y no voy yo a defender porque cada uno tiene que defenderse. Yo creo que, y al final cada uno tiene que rendir cuentas. Lo caro también es que todas estas cosas se han tenido que importar porque en Panamá no había el material suficiente. La faraónica estructura será instalada por el consorcio JMJ Santa María la Antigua, según el portal Panamá Compra.
Y atención, cierro con una noticia de último momento desde el Vaticano. El director interino de la Oficina de Prensa del Vaticano ha dicho que el Papa Francisco sigue con cercanía el desarrollo de la situación en Venezuela y reza por las víctimas y todos los venezolanos. Nosotros vamos a continuar aquí con esta cobertura especial de NTN 24 desde Ciudad de Panamá, preparados ya para el primer gran evento masivo de Francisco esta tarde. Retorno a nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Una buena tarde, vamos a establecer contacto. Jason Calderón, nuestro enviado especial a la cobertura de la Jornada Mundial de Juventud en Panamá con el Papa Francisco. Gracias. Aquí hacemos una breve pausa y cuando regresemos, Donald Trump claudica y pospone el discurso sobre el Estado de la Unión. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que acepta posponer su discurso anual sobre el Estado de la Unión, que estaba previsto para el próximo 29 de enero. Esto hasta que finalice el cierre parcial de la administración federal, que este jueves cumple 34 días. El presidente hizo el anuncio en su cuenta en la red social Twitter tras la negativa de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de que la Cámara fuera a sesionar para que él pudiera presentar su discurso mientras transcurre este cierre. Mientras se desarrollaba el cierre, Nancy Pelosi me pidió que diera el discurso sobre el Estado de la Unión. Estuve de acuerdo. Luego cambió de opinión debido al cierre, sugiriendo una fecha posterior. Esta es su prerrogativa. Haré el discurso cuando termine el cierre. No estoy buscando un lugar alternativo para el discurso del Estado de la Unión porque no hay lugar que pueda competir con la historia, la tradición y la importancia de la Cámara de Representantes. Espero poder dar un gran discurso sobre el Estado de la Unión en un futuro cercano. Ya regresamos con el informativo.